Hola a todos, bienvenidos a Click Museum. Hoy tenemos un vídeo un poquito especial, un poquito diferente. Si habéis podido leer la descripción, pues veréis que vamos a tratar un poco el tema de la prensa de videojuegos para PC, concretamente en España, ¿vale? Entonces me salgo un poco de lo que veníamos haciendo anteriormente y damos paso al nuevo vídeo. Adelante. Para empezar tenemos que enmarcarnos en la década de los 80, ¿vale? Como estamos en los 80, le vamos a dar un toquecito más de neón. Y es una época en la que teníamos un montón de revistas para microordenadores, ¿vale? Revistas que incluso tenían tiradas semanales. ¿Os imagináis? Podéis ver todas las que había, pasando por Commodore, Spectrum, la Micro Hobby que veis ahí, que era bastante conocida, se hizo bastante famosilla, perdón, pero hubo muchísimas más. Ya podéis ver todo lo que apareció en aquella época, muchísimas, infinitas. Y entre todas ellas, pues apareció un nombre que creo que todo el mundo conocerá por aquí, que se trata de Micromanía. Micromanía, una revista que en su portada, en el primer número, tuvo a Jesset Willy. Y si os fijáis en lo que aparece en portada, pues está hablando del Amstrad, habla del Spectrum, habla del MSX. Estamos en una época, obviamente, que estaba dominada por los microordenadores, ¿vale? Todo esto fue mitad de la década de los 80, concretamente en julio de 1985, ¿vale? Obviamente el mercado era de los microordenadores. Pero según vamos avanzando, llegó una segunda etapa, una segunda época para Remicromanía. Esta primera tuvo 35 números, hasta que llegó el formato sábana, el maravilloso formato sábana que veíamos en los kioscos y que destacaba entre todas las demás revistas por el tamaño que tenía. En este caso, el primer número de esta segunda época, pues traía el juego de Turbo Girl. Y si veis, pues todavía estamos muy centrados en lo que era tema de microordenadores, ¿vale? Concretamente, este primer número de la segunda época data de junio de 1988. Sin embargo, el PC ya tenía cierto reconocimiento, no mucho, ¿vale? De hecho, en esta revista, primer número que se empieza a hablar de PC es en el número 30, concretamente en diciembre del 87. Es la primera vez que aparece una sección dedicada a videojuegos de PC. Pero bueno, de momento todo es puramente algo testimonial. No tiene un peso muy relevante el PC, ¿vale? No será hasta el transcurso de esta segunda época, a lo largo de estos 80 números que conforman la segunda época de Micromanía, que no tendremos al PC como una parte fundamental de la revista, hasta que llegamos a esta época 3, donde ya si veis la portada estamos con Full Throttle, ¿vale? El juego de LucasArts, y aquí ya está el PC puramente, o sea, una revista dedicada íntegramente a lo que son videojuegos de PC, ¿vale? Sin embargo, el PC gana el peso durante esa época 2, en esos 80 números, concretamente finales del 91, creo que era por noviembre, diciembre del 91, es cuando se nota que coge un peso fundamental el PC como plataforma de videojuegos, ¿vale? Y no solo en Micromanía, luego lo vamos a ver con otras revistas que aparecieron en nuestro país, el desarrollo que tuvieron y cómo esos años, ese final del 91, año 1992, fue clave para el desarrollo de la prensa de videojuegos del PC en España, ¿vale? Concretamente, esta tercera época tuvo 335 números. Quedaos con esta cifra, es una cifra absolutamente récord. Y estamos hablando de números oficiales, aquí no estamos incluyendo especiales o suplementos, que si no nos iríamos a unos números mucho más bárbaros. Estos 335 números desembocaron en la micromanía que veis en pantalla, que es de enero del 2024, es decir, enero de este año, momento en el cual la revista desapareció, ¿vale? Este fue el último número de Micromanía y que ha estado con nosotros la friolera de casi 40 años, con 450 números principales. Muchísimas horas de diversión que nos ha dado esta revista. Yo no sé si sois como yo, pero yo antes de tener el PC, pues compraba revistas. O sea, era la manera de estar al corriente de todo lo que salía en el mundo de los videojuegos, para PC en este caso, y para consolas, con otras revistas, pero cuando no había internet, esta prensa que llegaba a los kioscos era nuestra manera de conectarnos con aquel mundo de los videojuegos.
¿vale? Yo les tengo un cariño impresionante. Y hace poco hice en Instagram una encuesta para que me dijerais cuál fue vuestra revista favorita y principalmente la que salió fue Micromanía. Y claro, no es de esperar porque a lo largo de 40 años pilló varias generaciones. O sea, todo el mundo ha conocido Micromanía. Algo que no ha pasado con el resto de revistas que vais a ver aquí, aunque sí que hay algunas que son más relevantes que otras y que daremos el peso que se merece, ¿vale? El repaso que vamos a hacer por la revista va a ser ligero. No pienso centrarme en ninguna de ellas. Si acaso podremos hacer algunos especiales más adelante si realmente os interesa el tema. Pero de momento seguimos haciendo el recorrido sobre esta prensa de videojuegos para PC, ¿vale? Si avanzamos, bueno, pues tenemos la Micromanía, pero no era la única. Después de Micromanía llegó una revista que se conoce muy poco. Yo al menos de la época no la recuerdo. Se llama PC Review. Si os fijáis en las banderitas, bueno, ya vemos que es una revista que salió en bastantes países. Ahora vamos a ver, eso tuvo sus problemas. Pero concretamente es una revista que, si os fijáis, ya hablaba de ese cambio. La portada es sobre juegos de Amstrad para PC, una visión del futuro. Empezamos a meter ese traspaso de lo que eran los antiguos microordenadores y el avance hacia el PC. Vale, esta revista concretamente es de noviembre del 91. Fijaos lo que habíamos comentado antes en Micromanía, que fue el momento en el que se dio ya un peso más fundamental a lo que eran los videojuegos de PC y era el momento en el que empiezan a aparecer más revistas dedicadas a esta plataforma, concretamente al mundo de los videojuegos, ¿vale? Esta revista tuvo solamente 12 números, ¿vale? 12 números que desembocó en este PC Review de Flight Simulator, con esta portada de Flight Simulator número 4, la cuarta entrega, concretamente de julio de 1993, donde se cerró ese progreso de la revista. Yo no he tenido mucho contacto con ella, no la conocí en su momento, no he encontrado ejemplares preservados ahora mismo. Entonces, lo que tenemos es una revista, por lo que he podido ver, lo poco que hay por internet sobre la revista, ¿vale? Porque ya os digo que no he podido encontrar ningún ejemplar, ni siquiera para poder incorporarla a mi colección. Es que una revista que tuvo muchísimos problemas en sus inicios. Entre el número 1 y el número 2 tuvieron 6 meses de diferencia. Con el número 3 hubo otros 3 o 4 meses. Hasta que no llegó el número 4 o el quinto, no puedo concretarlo porque no he visto información sobre esos ejemplares, no se llegó a establecer como una periodicidad mensual para las siguientes entregas hasta esa entrega número 12, ¿vale? Y se trata de una réplica de una revista que existió en Reino Unido, ¿vale? Con el mismo nombre y que fue traducido a todos esos idiomas que visteis en portada con poca fortuna, al menos en el primer número, que pude acceder a algunos contenidos, algo del contenido de ese ejemplar número 1, y si os fijáis era puramente una traducción de la revista original, una traducción bastante mala, ¿vale? Por eso pongo aquí a Machi, que si estuvisteis en los 90 supongo que os acordaréis de él, el I'm Machi, Big Machi, que nos enseñaba inglés a los niños de aquella época. Juraría que viene incluso de antes este personaje, pero bueno, cuando llegó a España yo creo que fue por eso mitad, finales de los 90 lo recuerdo yo, y por un poco hacer hincapié en ese problema que tuvo la traducción. De hecho, en el propio avance que hace de Monkey Island 2 en lo que es el índice, ya podemos ver que ni siquiera el nombre del bueno de Guybrush lo ponen bien, ¿vale? Esto en cuanto a PC Review, con una vida muy corta, inicio de la década de los 90, y damos paso a la siguiente revista, OK PC. Maravillosa. Esta, si me seguís, sabéis que estamos haciendo un trabajo de preservación importante con esta revista, que estamos ya a las puertas de conseguir que quede totalmente preservada, más allá de algunos problemas que tenemos con algunas páginas y que tenemos que conseguir también algunos de los CDs y de los disquetes que acompañaban a la revista, que poco a poco espero que también podamos ir incorporándolos a la web. Una revista que en su segunda época tuvo otro nombre, OK PC Gamer, ¿vale? Para situarse con la homónima también, juraría que de Reino Unido igual. Y que empezaba con esta portada. Bueno, esto ya, igual que la portada de la tercera época de Micromanía, videojuego épico, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Podéis ver por la época en la que llegó, que ahora lo vamos a ver,
que el predominio de la aventura gráfica era absoluto. Tenemos también en portada a Darkseid, Elvira 2, Larry 5, Carmen Sandiego. Lo que daría, ¿no? Por volver a tener una revista de estas hoy en día con videojuegos también de este género, ¿vale? Con los más actuales. Pues esta revista nos llegó en agosto de 1992. A ver, una época que contó con 54 números, no está nada mal. Yo creo que esta revista estaba muy bien ubicada en lo que fue el predominio de la prensa escrita de videojuegos de PC, que tuvo su segunda época arrancando con esta portada, con las novedades de 1997. Ya el formato había cambiado, ya tiene el nuevo nombre, ¿vale? En la revista. Este primer ejemplar llegó en febrero de 1997, lo único que, bueno, esta segunda parte pues llegó, aguantó lo que fue la década de los 90, justo hasta el año 2001, un poquito más allá del 2000, ¿vale? Con un último número, el número 49, que lamentablemente no tengo la portada ni he podido localizarla, es un videojuego, tampoco tengo en mi colección. Y ese último ejemplar, ese número 49, data de febrero del 2001, ¿vale? Un número que dio por cerrada esta maravillosa revista, ¿vale? ¿Qué podemos decir de OKPC? Bueno, pues no sé si recordáis los pósters que traía. Yo tuve alguno en mi habitación, ¿vale? No sé si vosotros también tuvisteis algunos porque juraría que Micromanía también tenía, sí, Micromanía también tenía algún póster. Tenía calendarios también, si no recuerdo mal, traía cositas muy chulas, la verdad, lo podía haber mencionado antes. Y considero que esta revista está enmarcada, lo que comento ahí arriba, en la época más clave para esta prensa de videojuegos de PC, ¿vale? Lo que fue principio de la década de los 90 hasta el cierre de esa década, principio del 2000, cuando ya llegó el auge de Internet. Y como vais a observar, pues no solo para OKPC supuso la muerte de muchas revistas de videojuegos, ¿vale? Tanto de PC como de consolas, y es algo que veremos más adelante. Si seguimos avanzando, más allá de OKPC, OKPC Gamer, tuvimos una grandísima, PCmanía. PCmanía fue la siguiente en salir con gran peso de videojuegos de PC. Ahora vamos a ver ese peso. Teníamos un primer número, maravilloso. Fijaos en la portada, los archivos secretos de Sherlock Holmes. Este es el del escalpelo mellado. También tenemos ahí el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, así que ya supondréis que no está muy lejos del inicio que tuvo OKPC. Maravilloso, todos son videojuegos en la portada, por ahí alguna mención al Animator Pro, pero el predominio es de los videojuegos, ¿vale? Esta revista apareció en noviembre de 1992 y en esta primera época pues contamos con 84 números. Bastante bonito, ¿no? La imagen. Lo que pasa que todos los que conozcáis la revista PCmanía sabéis que el auge de los videojuegos pues no duró mucho. Si os fijáis en esta maravillosa portada y la comparamos con lo que fue el inicio de esa segunda época, pues estamos comparando Sherlock Holmes, el videojuego, un grandísimo videojuego además, con las mejores impresoras de color desde 15.000 pesetas. El giro fue, bueno, fue más que evidente. De hecho, fue durante la época número 1. Ni siquiera aguantó hasta la época número 2. Esta época número 2, pues eso arrancó en noviembre del 99, ¿vale? Y contó con 39 números hasta llegar a ese número 39 con la comparativa de PDAs, que estaba muy, muy de moda en aquella época también. Duraron muy poco, creo que las PDAs, supongo que un poco igual que el tema de los BlackBerry. Enero del 2003 fue esa última entrega, ese número 39 de la segunda temporada, momento en el cual la revista murió, ¿vale? A ver, una pena el avance que tuvo PCmanía. Es una gran revista igualmente, yo la compraba incluso cuando no hablaba de videojuegos, porque para tema de comparativas de hardware, si tenías pensado comprarte algún dispositivo o algún ordenador, pues era maravillosa, tenía unas guías de compras también bastante completas, pero lo triste es eso, que si ya en ese traspaso de la época 1 a la 2 y durante la propia época 1 los videojuegos fueron perdiendo mucho peso, a partir del 2003 aquella revista pasó a llamarse Personal Computer en Internet, como menciono aquí, pero si os fijáis en la sección que aparece de videojuegos, estamos hablando ahí de ¿cuántas páginas? 5 páginas de videojuegos, y si le echáis un vistazo, que yo lo hice,
ni siquiera hay un videojuego por página. Se tratan como 3, 4 videojuegos por cada página, no tiene ningún tipo de peso ni relevancia al tema de los videojuegos, ¿vale? Es una pena, por eso no se ha incluido en la web, ¿vale? La revista Personal Computer en Internet. Sí que he mantenido la época 2 de PC Manía, simplemente por el origen que tuvo, que si os fijáis en esas primeras portadas que veis ahí abajo a la derecha, pues tratan mucho, versan mucho de los videojuegos, a pesar de que luego pues acabaron desapareciendo. Una pena. Pero bueno, no quita que fue una gran revista, tuvo un montón de ventas, lo mismo que Micromanía. De hecho, Micromanía al principio de los 90 creo que llegaba a los 120.000 ejemplares mensuales, que era una auténtica barbaridad. En aquella época solo Hobby Consolas, creo que, bueno, Hobby Consolas era otra bestia que lo llegaba a duplicar, creo que estaba en 250.000 ejemplares por mes. Pero PC Manía no se quedaba atrás, no tengo ahora mismo el dato, pero fue de las más vendidas también en su época, ¿vale? Avanzamos, tenemos PC Manía, las metemos con estas que hemos ido dejando atrás, pero llegaron bastante más. Llegó PC Player también, como la siguiente revista dedicada al mundo de los videojuegos de PC. ¿Vale? PC Player, que si después recordáis, pues bueno, se le añadió esa palabrita en el medio, PC Top Player, a partir del número 2. No sé por qué motivo, entiendo que algún tema de licencia o con algún otro producto, no lo sé. Pero bueno, pasa a denominarse más tarde PC Top Player. Y esta revista pues arrancaba con el FX Fighter y llegó ya un poco más tarde, mitad de la década de los 90. Hubo otro segundo bloque de revistas que llegó en aquella época, está concretamente en julio del 95, y contó con 39 números en una primera época, ¿vale? Pero esta revista tuvo otra segunda época, que llegó en este número 40, porque en este caso la segunda época no arrancó con una nueva numeración, sino que mantuvo la original. De hecho, incluso en este número 40 todavía no se hace mención a la segunda época, creo que fue ya en el número 41 o 42, no lo tengo ahora en la cabeza, cuando ya se menciona que están en una segunda época, ¿vale? Pero esta segunda época, la verdad que no duró mucho, tuvo solamente 8 números, ¿vale? Llegando a ese número 47, que aquí habla del Spendable, y este segundo número, bueno, pues duró poquito, lo que decíamos, mayo del 99. Fijaos que estamos hablando siempre de ese final de la década de los 90, donde la mayoría de los números eran los últimos ejemplares, digamos, de esa revista, ¿vale? Finales de los 90, principio del 2000. Si os fijáis en la editorial, bueno, pues arrancaba muy fuerte, hablaba de ese cambio, el que veníamos hablando también cuando hablábamos de Micromanía, sobre ese paso de los microordenadores a los videojuegos de PC, a ese peso que tuvieron las consolas también en el inicio de la década de los 90, la maravillosa guerra de Sega Nintendo con Mega Drive y Super Nintendo. Yo tuve la Super Nintendo en mi caso, pero no considero que haya que menospreciar Mega Drive. También es una revista que jugué gracias a un amigo y fue una época maravillosa para el tema de las consolas. La década de los 90 además, después llegó en el 95 la PlayStation, fue una década donde las consolas tuvieron muchísimo peso. Si os fijáis en la década de los 90, si lo vivisteis, pues tuvimos el tema de los arcades, que ya venían de los 80, pero tuvimos también muy buenos arcades en aquellos momentos. Considero que es el momento en el que se popularizó el tema de las consolas domésticas. Es verdad que veníamos de una NES también que tuvo mucho éxito en ventas para aquella época. Ahí también la Game Boy se consolidó en ese principio de los 90. Esa guerra maravillosa que comenté de Super Nintendo, Mega Drive, más después el auge de la PlayStation. Los 90 también para las consolas fue una época maravillosa. Pero también en esa década de los 90 fue cuando se consolidó el PC como esta plataforma para videojuegos, ¿vale? Allí ya pasamos de aquellos microordenadores al PC, y de hecho, fijaos, el PC hoy en día sigue muy vivo y creo que el PC tiene el recorrido más largo de cualquier plataforma que existe hoy en día, ¿vale? También en esa década de los 90 pues recordaréis la llegada de Internet. Creo que en España había un artículo eh, si Internet se empezó a ofrecer por primera vez allá por el 93, pero obviamente aquello era muy residual, y que el primer cibercafé, por ejemplo, se abrió en el 95, pero yo al menos ese auge no lo viví ya hasta más finales, 99, 2000 en mi caso,
cuando recuerdo aquel éxito de los cibercafés, un poquito más tarde estar jugando a Counter-Strike con los amigos, pero fue también una época donde vivimos aquellos cibercafés que después también acabaron desapareciendo muy drásticamente. De la noche a la mañana empezaron a desaparecer todos, se transformaron, digamos, en otras cosas. Recuerdo incluso bares, garitos, que se transformaron y además de servir copas o cafés, pues tenían allí su zona para los ordenadores, para que pudieras jugar en red o para que pudieras navegar por internet, chatear. Mucha gente tampoco iba a jugar, iba a hacer vida social, era la manera de hacerlo en aquel momento. Y fue una época, yo creo, la década de los 90, donde vivimos una explosión en todos los sentidos de multitud de plataformas y donde la tecnología, si recordáis, o sea, la tecnología se quedaba obsoleta al mes siguiente, igual no, pero a los pocos meses, de un año para otro, el crecimiento era exponencial. Luego ya llegamos a una época un poco más de estabilizarnos, pero hubo una explosión bestial en todos los ámbitos tecnológicos, considero, en la década de los 90. Y venga, este es el marco de PC Player. Perdonad si me enredo mucho con mis batallitas. Que se, que se une al resto de revistas que hemos comentado. Y tenemos una nueva jugadora para esta década de los 90 que trataba de la revista Computer Gaming World. Buah, maravillosa también. O sea, esta época, bueno, a ver, yo esta compré bastante, de Computer Gaming World en su momento. Creo que de las que más compré posiblemente fueron Micromanía, OKPC y Computer Gaming World. Esta revista arrancó con otro maravilloso videojuego, otra aventura gráfica de Dig, cada cual mejor. No, creo que en su época no tuvo tanto éxito como ahora la veneramos, pero a mí me parece una grandísima aventura. De hecho, no recordaba, siempre digo que he rejugado pocas aventuras, pero en este caso de Dig también la he rejugado, es verdad, hace ya años que la rejugué, pero también en su día originalmente la jugué. Entonces esta revista llegó también en el 95, en este segundo bloque que digo de revistas que llegaron a España, concretamente en diciembre de 1995. Y esta revista contó pues con 71 números, no está nada mal, ¿vale? Llegando a, si veis ya con un nuevo formato, todo mucho más modernos, a otra aventurilla, en este caso bastante diferente a las clásicas, ¿vale? Que es el Druna Morbus Gravis, aventurilla solo para adultos, ya por aquí. Fijaos, también había grandes juegos en aquella época. Tenemos por ahí el Commandos 2, maravilloso también. Y esta revista nos llegó en octubre del 2001. Y nuevamente, pues otra revista que murió por ese comienzo de la década del 2000, ¿vale? Una pena porque luego vamos a intentar comparar un poco ese nacimiento y muerte de las revistas y vamos a ver un claro, bueno, un patrón, ¿vale? Y esta revista, ¿qué decir de estas revistas? A mí esta revista me surtió de videojuegos durante toda su vida, ¿vale? Muchísimas aventuras gráficas que regaló. He puesto aquí un montón de ejemplos. Es que tenemos grandísimas aventuras aquí. Tenemos desde el Gabriel Knight, lo estáis viendo por ahí. Tenemos Freddy Parkas, también lo jugué aquí. Algunos de los Goblins, no sé si todos o algunos, porque regalaron los tres, los jugué también de esta revista. El Fatal Jack y la segunda parte también lo jugué aquí. Bueno, maravilloso todo lo que regaló la revista. Incluso, que esto yo me lo perdí, he visto que regaló algunas bandas sonoras en los últimos números de la revista, que yo esto no lo sabía hasta que no empecé a coleccionarlas. De hecho, la Computer Gaming World es una revista que sí que tengo por completo en mi colección. Tanto los números de los ejemplares, vamos, las revistas físicas, como los CDs. Me falta un CD, miento, uno de un videojuego que se llama Bricks, que a ver si algún día aparece por ahí. Cosas que nadie le da mucha importancia, pero bueno, a ver si aparece y consigo completar la colección. Pero tengo muchas ganas de ver estas bandas sonoras que no las he escuchado y seguro que son maravillosas. Y hace poco, pues investigando también para este proyecto, o para este vídeo, mejor dicho, me encontré con que PC Manía en algunos de sus CDs también incluía pistas de audio con bandas sonoras de videojuegos. Tengo por ahí bastantes CDs también de PC Manía. Intentaré ver si hay alguna banda sonora que merezca la pena. No lo sabía, no sabía que metía también bandas sonoras por ahí.
Ya les haré un vistazo a ver qué hay interesante, ¿vale? Pero bueno, esto estamos hablando ahora de Computer Gaming World. Insisto, la de juegos que jugué, estrategia, ese Drácula que veis ahí, luego me hice con la caja, con la Big Boss, un juego de estrategia simple, pero muy adictivo también. Y pasaríamos adelante, ya he dicho que no me quiero enredar mucho con la revista, solo quiero eso, enmarcarla un poco y contar alguna anécdota sobre ella. Computer Gaming World se une al resto de revistas y traemos una nueva, PC Zone, ¿vale? PC Zone tampoco la conocía de la época, para mí es una novedad, de hecho la he conocido este año, creando el tema de la web, haciendo catálogo de revistas, igual que hice para el tema de aventuras gráficas, pues me topé con esta revista. Una revista que también que viene en esta segunda hornada de la década de los 90, que ya, bueno, vamos a ver, tenemos aquí en portada el EF2000, que no lo conozco, sinceramente, pero sí que mencionan por ahí el Fade to Black, que es bastante conocido, ese sí, este sí lo probé, y el grandísimo Quake, ¿vale? Un gran juego, ahora vamos a ver, tengo alguna pega sobre la revista y este juego, que lo vamos a conocer ahora mismo. Esta primera revista llegó en enero del 96, ¿vale? Y contó, tristemente, solo con 12 números. Nuevamente, esta investigación es muy reciente. Si me estoy equivocando con alguna cosa, por favor, indicádmelo. No vaya a ser que esté diciendo yo que tenga 12 números y tenga alguno más. Yo lo máximo que he encontrado por internet es referencia a estos 12 números, ¿vale? Que llegarían hasta este maravilloso Mundo Disco 2, que fue como nos llegó a nuestro país. Y vuelve a hablar aquí de Quake, si veis la portada, de Pandora Directive, Creatures, no sé si alguno más, bueno, el Privateer 2 también lo conozco, Hellbender no lo he jugado, pero bueno, era otra época ya. Estamos hablando de diciembre de 1996, 12 números no dieron para mucho. Nació y murió en el mismo año, este fue su último número, tristemente. Y es una revista que realmente ni compré en la época, ni conocí hasta hace poco, cuando hice esta investigación, ya lo comenté, pero lo que he visto, porque sí que pude hacerme con varios ejemplares, creo que tengo de esos 12 números, tengo 6 ahora mismo aquí en físico, de los que he podido adquirir recientemente, y lo que me he dado cuenta es que en todos los números de la revista, al menos todos los que yo tengo, y todas las portadas que he visto por internet, en todos habla de Quake. Quiero decir, eran bastante fanboys del videojuego, no digo que no, Quake fue un gran videojuego, pero ya cuando ves una revista que en todo momento está hablando de un videojuego, pues te da un poco que pensar. De hecho, tenemos aquí un mensaje de la editorial de su número 10, donde ellos mismos admitían o pedían perdón, entre comillas, porque prometían que no iban a volver a hablar del videojuego. Una anécdota bastante graciosa. Así que si a alguien le gusta mucho el Quake, pues esta es su revista. Podéis ojearlas o cuando consiga subirlas a la web, los números que tengo por aquí, porque creo que ahora mismo solo hay 3 preservados, hablo de memoria. Pero bueno, id allá, si os gusta el videojuego o si queréis conocer un poquito más la revista, echadle un vistazo en la web, por favor. Y como reza su última editorial, en el número 12, que es uno de los que tengo también por aquí en físico y que todavía no está preservado, pues el equipo de trabajo fue asignado a la revista PC Format, ¿vale? Es decir, trasladaron al equipo tras el cierre a esta revista y continuaron allí su desarrollo. Todas las editoriales que vais a ver de esta revista son bastante graciosos o bastante peculiares porque no tenían pelos en la lengua, son muy directos con lo que hablan y no tienen reparos en decir que un juego es una mierda directamente si así lo consideran. Entonces es una revista que si os gusta ese speech, ese mensaje directo sobre lo que piensa el redactor o el analista del videojuego, pues es recomendable para que lo leáis, ¿vale? Lamentablemente, lo dicho, fueron solo 12 números y esa vida fue bastante corta. De hecho, para mí ni la llegué a conocer en su momento. Una pena, la verdad. Igual es que tampoco llegó a todos sitios. Desconozco la tirada que tuvo. Avanzamos, dejamos PC Zone atrás, las dejamos con las demás y tenemos una nueva revista, Game Over. También enmarcada en este segundo bloque de revistas que nacieron en la década de los 90. Concretamente este primer número
es de febrero del 98. No sé si os ha dado tiempo a leerlo, pero arrancaba con el juego Drácula como regalo, un juego completo, un juego al que, bueno, teniendo sus problemas, es un juego al que todo el mundo le tiene bastante cariño, yo incluido, a pesar de aquel sonido de las voces que saturaba un montón y que hacía un ruido horrible, al menos en mi ordenador. Al principio no sabía si era por mi ordenador o si el juego era así. Luego, por lo que he podido ver en muchos foros, a la mayoría de gente le pasaba. Entiendo que era así. Una revista que tuvo 26 números, ¿vale? Tampoco tuvo mucho recorrido esta revista. Llegó hasta junio del 2000, momento en el cual desapareció, ¿vale? En esas últimas revistas, bueno, vemos que hablaba del Unreal Tournament. Volvemos otra vez a una revista que desaparece en ese final de la década de los 90, principio del 2000. Y que como particularidad, no sé si lo recordáis, pero en sus números tenía un afán especial por enseñarnos el mundo de la creación de videojuegos. Y tenía unos fascículos especiales que hablaban precisamente de ese mundillo de cómo programar, cómo crear tus propios videojuegos. ¿Vale? Esto sí que lo recuerdo. No compré muchos ejemplares, pero sí que tengo alguna revista de estas. Y bueno, de hecho también tengo ahora digamos, para la colección, tras empezar a coleccionarlas, pero en la época también tuve alguna y sí que recuerdo estos fascículos, ¿vale? Y concretamente después, haciendo el análisis, pues ese mismo equipo lanzó la revista de Tipmania. Yo supongo que recordaréis aquella herramienta para programar de videojuegos, y sacaron aquella revista dedicada a la herramienta, ¿vale? De hecho, yo en su momento hice un juego de carreras, pero aquello no fue a ningún lado. Recuerdo que tenía que crear las imágenes de los coches como con diferentes perspectivas para cuando giraba a la izquierda, giraba a la derecha. Hice un jueguillo así, pero muy en plan tonto, amateur. No fue a ningún lado, pero sí que le di un poquito a la aplicación, ¿vale? Bueno, pues otra revista que nació y murió en esa década, poquitos números. Yo sí que diría que es una revista que se recuerda con cariño y que aportaba ya algo diferente, ¿vale? Game over, damos paso a más revistas, esta la dejamos con las demás y entramos en el mundo de para PC, juegos y jugadores. Nunca me ha gustado este nombre, la verdad, pero lo podían haber acortado un poquito más. Que nacía con una portada del Quake 3. Una portada que nos llegaba en diciembre del 98. Estamos ya a las puertas del cierre de muchas revistas. Y concretamente tuvo, bueno, bastantes ejemplares, 110 números, a pesar de nacer bastante tarde, diría yo, y dedicarse a los videojuegos de PC, ¿vale? Si os fijáis, el cambio de formato es bastante evidente, fueron muchos números, 110 números en total, y ya llegó al Frontlines Full of War, que es lo que tenemos aquí en portada. Un videojuego que de hecho yo lo tuve, apenas lo probé, lo jugué, de hecho lo tuve en físico porque recuerdo comprarlo en una FNAC porque estaba en oferta, pero no llegué a jugarlo muchísimo, la verdad. No puedo decir que quedara ahí en mi retina. Y este número nos llegó en enero del 2008 y también se convirtió en el último número de esta revista, ¿vale? Esta revista, a ver, tiene algo positivo. Es que siendo una revista que llegó tan tarde, es la revista de ese final de la década de los 90 más longeva, que más números tuvo, 110 números a lo largo de más de 9 años, así que algo bueno haría, ¿vale? Yo no la conocí en su momento, no he tenido ejemplares hasta que empecé a coleccionar revistas, ¿vale? Junto con la colección de videojuegos. Yo creo que mi época más dorada de revistas pues se sitúa precisamente en esa primera mitad de los 90 y después cositas más concretas en esa segunda mitad. En este caso no puedo hablar personalmente de esta revista. Si alguno conoce o le hizo especial gracia, ilusión, entiendo que tuvo que tener bastante fans si aguantó tantos números, pues por favor que lo ponga en los comentarios y que nos deje sus impresiones. Venga, avanzamos, dejamos atrás para PC, juegos y jugadores, que tampoco quiero enrollarme mucho, se nos hará el vídeo súper largo. Y pasamos a la revista PC Fan. Bueno, otra revista que tampoco conocí en su momento y que si os fijáis en las portadas, pues a mí me recuerda bastante a la revista PC Manía. Habla mucho sobre
hardware, sobre dispositivos. Y diréis, bueno, ¿y por qué está aquí con el tema de los videojuegos? Bueno, es una revista que creo que tuvo bastante peso el tema de los videojuegos. Yo nunca la conocía porque además como tampoco aparece nada en portada más allá de cierta mención a algunos juegos, es una revista que llegó en noviembre del 99, también por el final, y tuvo 13 números. 13 números, a ver, hasta diciembre del 2000, ¿vale? Es una pena, no tuvo más, este fue su último ejemplar. No puedo enseñar la portada porque tampoco la tengo, es una revista que tiene bastante números preservados y que ya los tenéis disponibles en la web, en clickmuseum.com. Pero sí que es verdad que cuando miráis la revista en el interior, a mí me sorprendió porque tiene muchísima dedicación a los videojuegos. No lo tiene tanto en portada, es verdad que no, pero si luego entráis en su contenido, tiene muchísimo contenido de videojuegos y además temas prácticos. Por ejemplo, en este primer número pues te enseñaba a crear niveles para Half-Life, ¿vale? Quiero decir que es una revista que después sí que le daban bastante peso a los videojuegos y que incluso también regalaban videojuegos completos para PC. Yo de aquí no tuve ninguno, pero bueno, hay alguno por ahí destacable, pues la Jungla de Cristal, el de la trilogía, otros, bueno, el Croc, aunque yo tampoco lo jugué mucho, pero sí que sé que algunos tuvieron digamos, sus defensores, ¿vale? Yo no me identifico tampoco con muchos de estos, pero bueno. Y por eso quería recogerlo tanto en la web como en este reportaje, en este vídeo, pero sin más, ¿vale? Avanzaríamos entonces, dejamos PC Fan atrás, la dejamos con las demás y traemos una revista que, bueno, cuando estaba analizando, yo insisto que de esta última jornada de revistas no tuve mucho contacto en la época, pero sí que he visto los foros que en este caso hay muchísimo defensor de esta revista. Todo el mundo la pone como muy buena revista. Ahora vamos a ver el por qué. Tenemos una revista que nació con Crimson Skies en portada, ¿vale? Ya vemos ahí que regalaban videojuegos. De hecho, el Incubation lo regalaron. Yo de hecho lo jugué porque también lo regalaban con la revista Club Tiempo, si no recuerdo mal, con aquella caja roja. Y lo jugué allí, el Incubation. Mira que yo soy más de estrategia en tiempo real. Este era un juego de estrategia por turnos, pero lo disfruté muchísimo en su momento. Y de hecho después conseguí la Big Boss, ya, pero ya mucho más recientemente, para el tema de mi colección, porque el juego en sí me gustó bastante. Si no lo habéis jugado, tal de una oportunidad, me enganchó. Estoy hablando desde el sentimiento de la época. Igual si lo juego hoy en día os digo, mira chicos, me engaña la nostalgia, ¿vale? Espero que no sea el caso, no lo voy a rejugar por si acaso, pero me dejó muy buen sabor de boca. Esta revista nos llegó en noviembre del 2000 y tuvo 45 números, no está nada mal tampoco, hasta este ejemplar que trataba del juego Scrapland, que yo tampoco he jugado nunca, ¿vale? No sé si hay alguien que conozca o lo tenga en alta estima, que lo comente también. Esta revista, este último número, llegó en noviembre de 2004, que ya como adelantado, pues se convirtió en el cierre de la revista, ¿vale? Aquí llegó el final de esta revista de Game Life PC y que, como decía antes, pues tiene muchos defensores y no es para menos, ¿vale? Si vemos ya el editorial, me encanta leer las editoriales de las revistas, me parecen como un reflejo de ese alma o de esa ah, de ese objetivo que tiene la revista a la hora de comunicar, ¿vale? En este primer ejemplar, pues ya se habla de ese eterno debate sobre la plataforma del PC como una plataforma de videojuegos, ¿vale? Eh, yo creo que realmente es una plataforma, bueno, es un debate que nunca, nunca se ha dejado de tratar, pero yo creo que es la plataforma que va a seguir ahí para siempre. Considero que le quedan muchísimos años al PC. Bueno, ya si lo vemos, es la plataforma más longeva y la primera que va dando pasos hacia el futuro constantemente. Metieron la época digital, el tema de la época digital en la que estamos ahora y donde todo acabará, pero ha sido pionera en la mayoría de los avances y de los progresos. Y el tema de la revista, pues sin haberla conocido en su momento y hablando de todos esos mensajes positivos que se leen en las redes en las redes y en los foros sobre la revista, pues si echáis un vistazo, es verdad que es bastante interesante porque es puramente tema de videojuegos, como menciono aquí. Regaló muchísimos videojuegos y muy buenos, ¿vale?
Tiene secciones muy originales que yo no había visto, como aquellas ediciones de videojuegos que salían a bajo precio o que, digamos, habían sido precios reducidos en ediciones ya originales, porque el juego llevaba algún tiempo a la venta, pero son grandes juegos. Me encanta esa sección por las recomendaciones que hace y porque tuvo bastantes números especiales, ¿vale? Además, en este caso, esta revista, yo entiendo que tuvo bastante aceptación porque están todos los números preservados y los podéis encontrar todos en la web para que los podáis disfrutar. Echadle un vistazo, si no la conocéis, pues para conocerla, y si ya la conocéis, pues para recordar eh, esa buena época, ¿vale? Y avanzamos, dejamos atrás Game Live PC, la dejamos aquí aparcada con los demás, porque si veis son bastantes revistas las que teníamos, no tantos como las que habíamos visto para microordenadores al inicio del vídeo. Y entramos con Computer Hoy Juegos, ¿vale? Una revista que creo que todo el mundo conocerá. Estoy hablando de memoria, pero juraría que tenía una distribución quincenal. Eh, Alguna tuve, pero poquita, a pesar de ser de finales de una época que ya no compraba muchos videojuegos. Supongo que porque ya no quedaban tantas por esta época, cuando las compraba. Tenemos el videojuego Black and White como portada, ¿vale? Que nos llegó en mayo del 2001 y contó con 105 números. También tuvo bastante tirada, esta revista. Nos llegó hasta el Imperium Online, ¿vale? Un videojuego. Yo aquí tampoco me metí y me alegro. Los videojuegos así que requieren tanto tiempo, hace ya mucho que los dejé un poco de lado por tema de tiempo. En este caso llegamos hasta diciembre del 2009, momento en el que la revista llega a su fin, ¿vale? Esta revista, bueno, pues tiene una trayectoria un poquito especial porque, bueno, tiene una hermana mayor que es la Computer Hoy, una revista que realmente se basa en otra revista alemana que se llamaba Computer Bild, que nació allá por el 96 con la compañía Axel Springer, que seguro que la conocéis porque ha tenido también mucho peso aquí en España. Y concretamente esta revista, pues tras la compra de la editorial Hobby Press en el 98, pues decidió pues replicar el éxito que tuvo esa revista que habíamos tratado antes, Computer Bild, en Alemania, pues traerla a España con el nombre de Computer Hoy. De hecho, había leído por ahí que al principio se barajaban otros nombres, la Computer Claro se llamaba antes, y al final se quedaron con ese nombre de Computer Hoy. ¿Vale? Pero es que en paralelo, en Alemania, en el 99, salió una especie de escisión, una división de la revista más centrada en videojuegos, porque la revista principal no podía tratar en profundidad todos los temas, que fue la Computer Bild Spiel. En alemán no sé cómo se pronuncia, me voy más casi al inglés, que al nombrar estos temas tan raros, estos nombres tan raros, que vino en el 99, ¿vale? Y de la misma manera, pues replicaron esa revista en el mercado español como Computer Bild Spiel. Creo que también se lanzó en otros mercados, no solo en el español, pero bueno, es lo que nos llegó a nosotros en el 2001 como Computer Hoy Juegos, ¿vale? Y es la revista que hemos estado tratando aquí y que también se centró más en videojuegos de PC, a pesar de que al principio, bueno, pues tuvo cierto peso también en videojuegos de otras plataformas, también incluidas las consolas, ¿vale? En esos ejemplares, ¿vale? Avanzaríamos entonces, nos pasamos de la Computer y Juegos, que la dejamos por aquí con las demás, a otra revista, PC Live, la revista de juegos. PC Live, bueno, una revista bastante tardía, arrancaba con los Sims 2 universitarios en portada, ¿vale? Una revista que llegó, fijaros ya, en marzo del 2005. Una revista que lamentablemente no tuvo mucho éxito, ¿vale? O no duró mucho, no voy a hablar ya si tuvo éxito o no. Contó con 17 números, ¿vale? Hasta este Kane and Lynch, Deadman, que nos llegó en septiembre del 2006, pero en ese momento también la revista fue cuando cerró, con lo cual nos quedaron únicamente con 17 números, aunque esta revista tiene bastante mérito, y ahora vamos a ver por qué. Porque esta revista, bueno, como cuentan ellos mismos en la editorial, venían de la revista Game Live PC. Fue un equipo que luchó hasta el final por mantenerse en la prensa de videojuegos de PC.
El mismo equipo de trabajo que estuvo en PC Fan después pasó a Game Live PC en el año 2000, porque aquella revista no tuvo mucho éxito, si recordáis, tuvo poquitos ejemplares, y de Game Live PC, con ese cierre en 2005, pasó a PC Live, ¿vale? Y esta fue la última revista que tuvimos centrada en videojuegos de PC que apareció en el mercado español. Pero como decimos, duró pues de un año para otro. Nació en 2005 y murió en el año 2006. Es verdad que como referencias en las propias revistas solo encuentro ese vínculo entre Game Live PC y PC Live. El tema de PC Fan con Game Live PC es algo que he leído en diferentes foros, ¿vale? Si también, si veis que me equivoco por lo que sea, pues levantad la mano, me lo comentáis. Yo entiendo que encaja por fechas y por lo leído en los foros que realmente fue el mismo equipo de trabajo, a pesar de que no se menciona explícitamente en las propias revistas. Pero dicho, uno no tiene la verdad absoluta, así que me puedo equivocar. Por favor, los comentarios son siempre bien recibidos, sobre todo si son constructivos, eso sí. Y avanzaríamos entonces, como ya he adelantado, con PC Live, que la dejamos aquí al ladito, junto con las otras, pero en este caso las traemos un poco a todas de vueltas, porque como he dicho antes, esta fue la última que apareció en el mercado español centrada en estos videojuegos de PC, y tenemos una bonita estampa con todas las revistas y el nacimiento de su primer ejemplar, tanto de la revista como tal, como de las diferentes épocas, que si os fijáis abarcan del periodo, bueno, pues justamente de 20 años, desde el 85 hasta el 2005. La imagen es preciosa, si os fijáis. Y también lo que nos demuestra esto, porque no todo son cosas bonitas, es que igual que hubo una época ahí en la que nacieron muchísimas revistas, hay una época también donde tuvimos un ocaso de esta prensa escrita del videojuego para PC. Y si os fijáis, bueno, pues estamos desde aquellas que duraron bastante poco, ya en el interior de esa década de los 90, hasta las que fueron muriendo en ese inicio de los 2000, principalmente, porque ya más allá del 2003, 2004, que bueno, PC Manía ni la cuento porque ya no estaba centrada en videojuegos, pues fueron pocas las que nos duraron mucho más allá. Y si os fijáis, pues de las que nos duraron más allá, pues PC Live, PC Juegos, Computer y Juegos, eran revistas que habían nacido relativamente hace poco, ¿vale? El mérito aquí, obviamente, lo tiene Micromanía, el récord lo tiene Micromanía por ser la primera en llegar y la última en irse, ¿vale? Tiene todos los respetos. Pero bueno, no nos quedamos tampoco en la parte mala, porque si vemos esta trayectoria de las revistas y el enfoque que se le intenta dar en la web, como menciono aquí abajo en clickymuseum.com, pues ese es el de la preservación. Entonces, en ese sentido, para enlazar un poco toda esta historia de las revistas que hemos ido repasando con lo que tenemos en la web, tenemos bastante cosa positiva, bastantes revistas que están totalmente preservadas. Estamos hablando de la Micromanía, la época 1, la 2, la 3, lo que yo considero de esa época anterior a lo que es ese final de la revista. Obviamente tampoco vamos a intentar preservar aquí ejemplares recientes, ni mucho menos, sino aquello que pueda ser más difícil de encontrar. ¿Vale? Tenemos hasta diciembre del 2009. Pero tenemos otras revistas también que están preservadas, como son la PC Manía, tanto la época 1, la época 2, la PC Player o PC Top Player, la Game Live PC con esos 45 números que habíamos mencionado, y la PC Live Juegos. También tenemos algunas otras, como OK PC o la Computer Gaming World, que sin estar totalmente preservadas sí tenemos ya todos los ejemplares en físico, y es una cuestión de tiempo que estén totalmente cargados en la web. Así que por favor, seguid el proyecto. Ya sabéis, tanto en este canal de YouTube como en lo que es las redes sociales de la web, para estar al tanto de todo lo que vayamos publicando. Y esto es cuestión de tiempo que acaben cargados en la web y que los podáis disfrutar todo el mundo, ¿vale? Y después tenemos otras, pues que lamentablemente en físico no tenemos todos los ejemplares, pero sí que es verdad que hay de algunas que tenemos prácticamente todo preservados o que tenemos bastantes números que preservar.
Por ejemplo, PC, juegos y jugadores, solo hay 3 números de los 110, pero yo creo que por mi colección pues tendré igual unos 50. De PC Fan también tengo algunos por ahí por preservar. De PC Zone hay otros 4 o 5 que tengo por aquí por mi colección. Quiero decir que hay mucho recorrido en la preservación de estas revistas. Me gustaría que si alguien quiere colaborar, pues que me diga algo. Si tenéis ejemplares también y podéis ayudar al proyecto, pues toda ayuda es bien recibida. Incluso si conocéis más revistas que no estén aquí, que tengan peso en ese apartado sobre videojuegos para PC, por favor que levantéis la mano también y me lo digáis. Y entre todos, pues bueno, que consigamos hacer esa preservación y que quede en la web, concretamente en clickmuseum.com, para que esté disponible para todo el mundo, ¿vale? Y esto era lo que quería enseñaros en este vídeo. Para mí es muy importante que por favor, si os ha gustado este formato de vídeo, le deis al like, que por favor me sigáis en el canal de YouTube. Sé que siempre digo que es un soporte a la web, pero en la web no tengo visibilidad de si estos vídeos gustan o no. Entonces la manera de medirlo es a través de esos comentarios, a través de los suscriptores, y es la manera en la que le puedo dar más peso a esta parte de los vídeos si realmente os gusta, ¿vale? Y aparte de eso, bueno, pues por favor, seguidme también en el resto de redes sociales, las dejo por aquí. En Instagram sería clickymuseum.com, donde intento pues tener cierta actividad diaria incluso a través de las stories y de una manera ya más semanal a través del contenido que se va subiendo a la propia web. Y lo mismo para Twitter, para X, ¿vale? Que hago un poco esa réplica Instagram, X, aunque ya más con una periodicidad semanal. Intentaré también llevarlo a diario si hace falta, y que tengáis contenido que os guste y que sea más o menos periódico, ¿vale? Y por supuesto en el canal de YouTube, donde vamos a seguir con este vídeo, ambos dos, X y YouTube, como Clicky Museum. Por favor, seguidme por allí y os emplazo al nuevo contenido que vaya llegando. Un saludo muy fuerte, muchas gracias por aguantar hasta el final y nos vamos viendo por aquí. Un saludo, chao, chao.